Bien, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Luis Eduardo Franco Mendoza. Él es constitucionalista y analista político. Vamos a seguir analizando la coyuntura política y desde el punto de vista constitucional también. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Es muy esclarecedor la mañana de hoy en el Ecuador poder hablar de estos temas y de las tropelías de este gobierno insensato e inhumano que hoy nos rige. Doctor, quiero empezar con lo último que hablamos con el economista Andrés Arauz cuando tocó el tema Jorge Glass. Que de verdad yo no sabía las condiciones que se encuentra Jorge Glass y que la vida de él está corriendo peligro. Ojalá podamos verlo antes de fin de año en libertad. Ojalá que salga y que salga bien. El gobierno, el presidente de la República, lo hemos escuchado en varias ocasiones decir que uno de sus logros del gobierno es tenerlo preso a Jorge Glass. ¿Qué nos está indicando con eso? Sí, yo quiero primeramente mencionar el informe del Comité contra la Tortura. Existen dos informes. Un primer informe sobre la situación de las cárceles en el Ecuador, que retrata las condiciones inhumanas de hacinamiento, de conculcación de los derechos humanos, de tortura que viven actualmente los reos en las cárceles en el Ecuador, y el informe particularmente de la situación de precariedad que tiene el ex vicepresidente Jorge Glass. Es decir, que no es un organismo de Naciones Unidas experto en temas de control carcelario quien ha determinado las constantes violaciones, ya sea por acción o por omisión del Estado ecuatoriano. Y lo segundo, esta es una muestra más y una manifestación más de un Estado oligárquico que irrespeta las normas de la democracia liberal, del derecho liberal, ¿no? Uno de los principales principios del Estado de derecho liberal es el principio de división de poderes, en la cual el Ejecutivo actúa como garante y como instrumentador ¿de qué? De las políticas públicas, pero no de las decisiones judiciales, en la que debe de regir una función judicial independiente, una función judicial que interprete las normas de conformidad a las convenciones jurídicas, de conformidad a los criterios jurídicos más aceptados de una sociedad. Pero estas declaraciones, con otras torpezas del presidente Noboa, lo que hacen es retratar la cara más visible del Estado oligárquico que nos gobierna, un Estado que no le importa la división de poderes, un Estado que en aras de supuestamente manejar y tratar de utilizar el caso Glass como un trofeo político frente a la rancia derecha y a los medios de comunicación hegemónicos, atropella cualquier tipo de principio propio del Estado liberal, ¿no? Entonces, por tanto, esa es mi hipótesis de la mañana de hoy. Él está diciendo que tiene injerencia en la justicia cuando habla que es uno de sus logros dentro de su gobierno. Por supuesto, se lo atribuye, o sea, es decir, que en su supina ignorancia, él atribuye esto como una manifestación de la política que él hace contra la lucha contra la corrupción. Pero esto claramente riñe contra los principios elementales, como le decía antes, el principio de división de poderes. Y ese él ha mostrado, por supuesto, no solamente en el caso Jorge Glass, sino en el caso del derecho nacional, que él desprecia el Estado de Derecho. Él ha despreciado el Estado de Derecho cuando ordenó la invasión, el asalto a la embajada en México, despreció la Convención de Viena, despreció la tradición internacionalista que ha tenido el Ecuador del respeto al derecho internacional, ha despreciado el derecho cuando hace lo que le da la gana con la vicepresidenta de la República, que a través de un sumario administrativo, donde claramente el artículo 83 de la Ley Orgánica del Servicio Público y Carrera Administrativa excluye a los dignatarios de elección popular a la carrera del servicio público, por tanto no tenía el régimen, el Ministerio de Trabajo, de poder suspender a la vicepresidenta de la República. Y en el caso no consentido de que esa suspensión esté vigente, esa suspensión no significa inhabilitación para poder suceder de conformidad a las causales que establece la Constitución, particularmente el artículo 146 de la Constitución sobre lo que se considera
ausencia temporal y cómo deben de sucederse en los casos previstos en la misma. Entonces, vea usted cómo que estos dos ejemplos que estoy poniendo retratan la cara más visible de este desprecio al derecho internacional, de este desprecio al derecho interno, en aras de ¿qué? De una politiquería y de justamente jugar la carta de la extrema derecha. Y este es otro de los rasgos de estos gobiernos, es decir, son gobiernos de extrema derecha que irrespetan las normas de la democracia liberal que han servido de consenso desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Hoy vemos el irrespeto y el desprecio por el Estado de Derecho. Jaime. Doctor, yo escucho algunos altavoces del gobierno, me refiero a periodistas que son rocolas, como los describía el otro día Ramiro Aguilar en este espacio, que si no le meten la rocola, la moneda, no cantan, o sea, no hablan lo que tienen que hablar. Y dicen, bueno, había que buscarle una salida a que la vicepresidenta no asuma la presidencia una vez que el presidente de la República pida el permiso o tenga que ir a la campaña electoral. Había que buscarle una salida, o sea, no importa si atropellas la Constitución o la ley. Claro, los medios de comunicación tienen un rol estratégico y un rol de dominación propio del establecimiento de un estado de cosas en donde se desprecia el Estado de Derecho. Es decir, los medios de comunicación como operadores ideológicos se encargan de normalizar, se encargan de tratar de convencer a la gente, al pueblo, de que es normal estas actitudes, de que son correctas, de que era lo que políticamente había que hacerse, y respetando las sagradas normas contempladas en la Constitución y en la ley. Es decir, esto forma parte de la campaña mediática, del framing mediático que justifica y que soporta todas las decisiones de un gobierno oligárquico, y no solamente en el campo del irrespeto al Estado de Derecho, sino también en la crisis multidimensional que vive el Ecuador, la crisis energética, la crisis de seguridad, la crisis del sistema del sistema de educación pública, la crisis en los hospitales. Entonces los medios de comunicación hegemónicos operan para justificar estas crisis, para desviar la atención, para echarle la culpa a otros, para justificar y para decir, no, no es culpa del presidente Noboa, el presidente Noboa lo está haciendo bien. Muchos de ellos pautados, muchos de ellos bajo una lógica de las cloacas más rancias del Estado, como lo hemos visto ahora que salen a la luz los chats del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, quien golpeaba en contubernio con ciertos generadores de opinión y opinólogos que a guisa y que fungían como, digamos, periodistas neutrales, pero que en realidad estaban financiados, que estaban enconchavados con la perpetración de un discurso de odio, de un discurso de extrema derecha que hoy justifica un Estado oligárquico en la que Noboa se encuentra después de 7 años, pero que en realidad inició con Lenín Moreno, con el viraje ideológico de Lenín Moreno, continuó con Lazo, y que hoy Noboa, de forma aún más torpe, de forma aún más insensata, sigue instrumentalizando a costa de los grandes y más caros intereses nacionales. ¿Cuál es la diferencia del gobierno de Lazo con el de Noboa? Ninguna. Es decir, la única diferencia que hay es una diferencia de cambio del personaje, porque a decir verdad, y hay que tratar de ser objetivo, el presidente Lazo al menos tenía facilidad de palabra, el presidente Lazo era más locuaz, manejaba mejor las relaciones personales. Pero tal vez Lazo no se atrevía a asaltar una embajada. Quizás manejaba mejor las formas, ¿no? Porque era muy vanidoso en lo que dirán de él o de su legado, ¿no? Entonces, de alguna forma, todavía tenía un poco de vergüenza. Sin embargo, vemos ahora que este presidente parece que en su insensatez, en su falta de conocimiento de lo que debe de ser un estadista, en cómo la historia le va a él a juzgar, es aún más burdo, aún más tonto y aún más ignorante que Lazo. Esa es la diferencia, a mi concepto. Estamos dialogando con el doctor Luis Eduardo Franco Mendoza. Doctor,
Revisando un poco todo lo que estamos viendo, justo estamos casi que ya a 2 días del primer año de gobierno de Daniel Noboa, casi digo Guillermo Lasso, bueno, casi que son lo mismo, por ahí van, ¿no? ¿Qué podemos destacar? Siempre estoy preguntándole en esta semana a nuestros invitados, ¿qué podemos destacar de este gobierno que por lo menos, digamos, algo bueno hizo? Bueno, yo no encuentro ningún tipo de virtud en el manejo de la política pública, porque se podría también decir que al menos sus funcionarios de alguna forma son competentes, porque bueno, si el presidente no lo es, al menos está bien asesorado, al menos tiene funcionarios que son probos, que digamos están haciendo en las diferentes áreas de gobierno algo por cambiar las cosas, por mejorar la situación del Ecuador en sus diversas actividades, pero ni eso, Jaime. Entonces, veo un control de la crisis energética que ha venido sorteando de forma muy coyuntural. No existió ningún tipo de planificación. Vemos una política criminal que falla y que sigue estando en un error de concepto, es decir, se trató el plan Fénix de posicionarlo a nivel comunicacional, pero a nivel de la política criminal, a nivel criminológico, esto está totalmente vacío, no hay resultados visibles, más allá de que se puedan decir cualquier cosa, ¿no? Esto también está circunscrito al marco de los hechos alternativos, es decir, el gobierno dice que ha reducido los índices delincuenciales, y la realidad del día a día del ciudadano es otra, ¿no? Es decir, lo que es un simple juego de comunicación, de posicionamiento de una realidad que quieren distorsionarla, pero que en realidad no lo logran hacer. Por eso hoy el presidente Noboa está en caída libre en su popularidad, y eso lo hace aún más peligroso, porque tenemos un presidente desesperado, un presidente que quiere tirar el tablero porque se encuentra en una situación política difícil a nivel y de cara a la siguiente lid electoral. Esto lo convierte en un personaje aún más peligroso para el Estado de Derecho, aún más peligroso para conseguir los grandes objetivos nacionales. El Ecuador es carente actualmente de una política energética que trate de manejar y de menguar los resultados de la sequía que tiene actualmente el país, la región. El Ecuador en estos momentos se encuentra en un estado casi de destrucción de todo lo público, de la educación pública, de la salud pública, la falta de inversión, la falta de una política de corte neokeynesiana que incentive la economía a través de la inversión pública. No hay voluntad política para hacer esto en los gobiernos de corte oligárquicos. Por tanto, por eso nosotros decimos vulgarmente, Moreno, Lasso y Noboa son lo mismo. ¿Por qué? Porque es la misma política. Esto no es más que neoliberalismo, reducción de lo público, destrucción de lo público, privatización absoluta, y es un gobierno oligárquico que opera en beneficio de una pequeña élite oligárquica para sus propios intereses. En el caso de Lasso, del sistema financiero y de los grandes banqueros del Ecuador, y en el caso de Noboa, particularmente para todas sus holdings y sus empresas bananeras, ¿no? ¿Y cómo se puede entender que el gobierno trata de privatizar las instituciones públicas, pero en el caso del Internet quiere estatizarlo? ¿Cómo entender esto? Claro, porque el presidente Noboa lo ha dicho. ¿Por Él ha bronca? dicho que, claro, él ha dicho que hay que temerle, que él, en otras palabras, le ha dicho que eres un buen odiador, ¿no? Entonces, la candidatura de Topic le significó a él, ante la caída de su popularidad, una amenaza. Por eso el Consejo Nacional Electoral decide inhabilitar al candidato Topic sobre la base de aparentemente tener contratos con el Estado al momento de la candidatura, cuando fue un candidato que recién hace un año terció
para la presidencia de la República y no hubo ninguna inhabilitación, es decir, al menos que en este año haya contratado por el Estado, o sea que es algo que definitivamente riñe un tanto con la práctica, ¿no? O sea, se ve una injerencia también política en las instituciones oligárquicas, porque una de las caras de las instituciones oligárquicas es el Ejecutivo, pero también son los tribunales electorales quienes operan en garantía de los intereses del Ejecutivo. Por eso inhabilitan al candidato Topic, y no solo eso, sino que también lo persigue, ¿no? Extinguiéndole el título habilitante del cable submarino a la empresa Cable Andino, cuyo principal accionista es Telconet, que es la empresa de la familia Topic. Entonces, vemos aquí que hay una política de odio, de represión, y este es el inicio, porque tengo entendido de que el Arcotel ha enviado a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría para que investiguen si es que hay casos en el caso de algún error administrativo por parte de la Contraloría y en el caso de que exista algún tipo de infracción de orden penal en el caso de la Fiscalía. O sea que es recién el inicio de la persecución que se le va a hacer a la familia Topic, ¿no? Doctor Franco, buenos días. Carla Aro le saluda. ¿Vivimos en un Estado de Derecho en estos momentos? ¿O cómo podríamos denominar al Estado ecuatoriano con todas estas arbitrariedades? Buenos días. Bueno, en mi concepto es un Estado oligárquico. Es un Estado que opera en función de los intereses de un grupo oligárquico, que en este caso es el Grupo Noboa, ¿no? Entonces, toda decisión que vaya en contra de los intereses del Grupo Noboa tiene que ser rechazada, tiene que ser tirada, tiene que ser eliminada, tiene que ser perseguida. Esa es la definición más clara que hay. Entonces, en este contexto, el derecho, ¿no? El derecho objetivo, la división de poderes, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las garantías básicas, el respeto a los derechos sociales, el respeto a los derechos de naturaleza, etcétera, largo, etcétera, todo esto queda a un lado, todo esto puede esperar, todo esto puede ser rechazado, desechado, porque no forma parte de la política de gobierno. Pero si Lo que vivimos forma parte de la política de gobierno. Pero si vivimos en un Estado oligárquico, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que vamos a tener, por ejemplo, un proceso electoral democrático, ¿no? Porque efectivamente, como usted expresaba, recién empieza, ¿no? Y eso tomando en consideración el caso del señor Topic. Pero igual tenemos una contienda electoral y tenemos un tribunal electoral que aparentemente parece que está viciado y captado también por ese gobierno oligarca. A nivel político totalmente. Pero no solo eso, fíjese usted las declaraciones del secretario de la Organización de Estados Americanos, Almagro, al cual no se lo puede tildar de comunista. Almagro publicó en un tuit que la inhabilitación del candidato Topic suponía una violación al proceso electoral que va a celebrar el Ecuador. O sea que ya desde el inicio es un proceso electoral viciado, porque una de las alternativas al proceso electoral ha sido ilegítimamente inhabilitado, ¿no? Entonces ahí vemos, no lo digo yo, digamos, no lo dice la izquierda ecuatoriana, lo dice el secretario de la Organización de Estados Americanos. Entonces, aparentemente en las formas podemos celebrar elecciones, podemos votar, el pueblo ecuatoriano podrá manifestarse en febrero del siguiente año, pero el proceso es un proceso que se circunscribe en una lógica oligárquica, en la cual, por ejemplo, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral han realizado acciones para justamente seguir perpetuando a este gobierno de cara a la siguiente elección. Y no solamente con la decisión de inhabilitación de la candidatura de Topic, sino también con otras arbitrariedades, por ejemplo, la suspensión y la destitución de los consejeros de la Liga Azul, ¿no? Cuando era totalmente ilegítima una sanción pero tan severa de inhabilitación de los derechos políticos, que contraría criterios de la Corte Interamericana, que precautelan los derechos políticos de participación, de elegir y ser elegidos, con la máxima de la sanción, que es la destitución,
cuando en realidad lo que tuvo que haber hecho, si es que había cabida, ya sea en el caso de la Liga Azul como en el caso de Topic, si es que había cabida a algún tipo de sanción, tenía que ser proporcional, no podía ser inhabilitaciones que van contra los derechos políticos, por ejemplo, ¿no? Y todo esto se ve reflejado en el campo internacional también de una u otra forma. ¿Usted cree que esa visión a nivel internacional que tiene el Ecuador con todos estos casos, ¿no? El pronunciamiento del señor Almagro, el tema de la vicepresidenta, la intromisión a la embajada de México, territorio mexicano, la vulneración de los derechos humanos en todos los aspectos del ex vicepresidente Jorge Glass, de pronto hace que la comunidad internacional no confíe y que ni siquiera venga o acepte estar presentes esos mandatarios, por ejemplo, en una cumbre iberoamericana que era de mucha importancia, o que ha sido de mucha importancia para todos estos países que forman parte? Sí, esto es este desprecio por la invitación del Estado ecuatoriano por parte de todos los presidentes, porque solamente vino el rey de España y el presidente de Portugal del bloque interamericano, supone esto, ¿no? Es decir, una presidencia que está encargada a toda luz y a toda máquina de cara a una campaña electoral a seguir perpetuando constantes violaciones no solamente al derecho nacional, sino también al derecho internacional, y que por tanto pierde legitimidad a nivel internacional, y también el hecho de que dentro de un contexto de guerra, porque vivimos un conflicto armado interno, dentro de un contexto de crisis multidimensional, energética, de seguridad, de las prestaciones sociales, etcétera, ¿quién puede venir en buenas condiciones a avalar una cumbre en que se van a exponer visiones y misiones de los países que de alguna forma vienen a representar el progreso, la armonía, el respeto a los derechos humanos, el respeto por los principios elementales de las relaciones internacionales, el derecho internacional? ¿Con qué cara se van a tocar todos estos temas? Entonces, esto se ha visto reflejado en las ausencias de los jefes de Estado y en el desprecio de un gobierno que ha manejado a su arbitrio con total irracionalidad las relaciones internacionales del país. Doctor, una de las cosas que más preocupa en estos momentos es qué va a pasar con el país a partir de enero 5, cuando el presidente Daniel Noboa tenga que empezar su campaña electoral, porque así él ha decidido, pues, ¿no?, ir nuevamente a la contienda electoral, y tenga alguien que asumir la función de presidente o de presidenta de la República. Estamos bastante claros, pues, ¿no?, que se ha vulnerado todos los derechos de la señora Verónica Abad, pero como está la función judicial, la función electoral y los diferentes órganos están captados por el poder, ¿qué se avisora? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Es constitucional? ¿No es constitucional? ¿En manos de quién va a quedar el país? ¿Quién me va a gobernar durante 45 días? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, yo avisoro una pugna de poderes de aquí hasta enero. ¿En qué sentido? Actualmente me parece que el día de hoy va ya a llegar la vicepresidenta. La vicepresidenta actual es Verónica Abad, de acuerdo al derecho, de acuerdo a la Constitución. Ahora, habrá que preguntarse, ¿qué van a hacer las instituciones oligárquicas? ¿Y cuál va a ser la respuesta a las decisiones de las instituciones oligárquicas? Por ejemplo, de la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Va a haber mayoría para reconocer como vicepresidenta legítima a Verónica Abad? Bueno, esto es una decisión política, ya veremos, pero van a haber tensiones, ¿no? Porque va a haber un ejecutivo que va a desconocer esa calidad, que dicho sea de paso, ya han elegido a una vicepresidenta que nadie la conoce, que no goza, y cuando digo nadie la conoce, digo no en términos despectivos, sino en términos democráticos, es decir, no goza de legitimidad democrática. ¿Y es ilegal nombrarla de esa forma? Por supuesto que sí, porque por las consideraciones de la suspensión temporal
que le hacen a la vicepresidenta Verónica Abad a través de un sumario administrativo, cuando el artículo 83 de la Ley Orgánica de Servicio Público y Carrera Administrativa expresamente excluye dentro del régimen a los dignatarios de elección popular. A Verónica Abad no se le podía, en otras palabras, no se le podía seguir un sumario administrativo, pero en el supuesto de que opere y que sea legítimo ese sumario administrativo, la suspensión es del sumario administrativo, pero la suspensión no acarrea la inhabilitación de los derechos políticos. Por tanto, ya podía suceder y se le puede delegar la presidencia de la República de conformidad con las normas constitucionales. O sea que esto los juristas lo han dicho en redes sociales al unísono, no hay ningún tipo de discusión al respecto, contraria a lo que estoy diciendo, ¿no? Y con respecto al el cambio de autoridades que tiene que haber en el CNE, ¿cuál es su apreciación? ¿No? Parece que ahí hay una contradicción, hay un pronunciamiento de la Procuraduría, también que es el que en este caso pues los miembros actuales están tomando en consideración, y ya en estos momentos vemos una disputa, hasta hay afuera del CNE en Quito algún tipo de manifestación, ¿no? Por esto, ¿qué se debería hacer en torno a la ley? ¿Qué es lo que corresponde? Bueno, el Consejo Nacional Electoral actualmente, como sabía que por ley finalizaban sus atribuciones, realizó la consulta. ¿Consulta de qué? De algo que la ley dice que tienen que hacer. Bueno, realizó la consulta a la Procuraduría, justamente para que la Procuraduría le responda en sentido de la expansión del término de sus atribuciones. Esta es otra muestra más, ¿no?, de desprecio al Estado de Derecho. Es otra muestra más de cómo responden las autoridades de control, en este caso la Procuraduría, a la consecución y al sostenimiento del Estado oligárquico que había yo retratado en esta entrevista, ¿no? O sea que, ¿qué tipo de independencia, qué tipo de ultraje también podemos nosotros dimensionar por parte de esta opinión de la Procuraduría? Y por supuesto, deja en stand-by a los suplentes que legalmente tienen que titularizarse, ¿no?, y que tienen que llevar la ley electoral de febrero de 2025, pero que, ya, una vez más, el Estado oligárquico les impide utilizar el derecho, y a través de un subterfugio jurídico, de una aberración jurídica, de una consulta a la Procuraduría, esta dice lo que la ley, se bypassea lo que dice la ley, va contra la ley, y dice que los funcionarios actuales pueden prorrogarse. O sea que es otra manifestación más del Estado oligárquico, ¿no? Doctor, queremos agradecerle por su tiempo esta mañana para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Yo les quiero agradecer por la invitación, y agradezco a este canal por la prestancia que tienen de seguir entrevistando a personajes que tienen un pensamiento crítico y que de alguna forma tratan de mostrar a la ciudadanía de que otro Ecuador es posible, de que nosotros podemos tener instituciones populares que respondan a los grandes intereses nacionales y no a un grupo de oligarcas. Muchas gracias. Gracias al doctor Luis Eduardo Franco Mendoza conversando con nosotros en Ecuador en Directo. Gracias a toda la audiencia también